Primeramente, del tema de seguridad aplicativa, quisiera dar una muy breve introducción sobre lo que es el área de CyberRes dentro de Micro Focus. CyberRes es una línea de negocio que se enfoca a fortalecer la ciberresiliencia dentro de nuestros clientes a lo largo de 5 áreas principales de capacidades en los cuales concentramos nuestro portafolio de soluciones. Por un lado, tenemos Voltage, que se encarga de la protección y privacidad de los datos. El área de NetIQ, encargada de la administración de identidades y el control de acceso. Fortify, que está muy enfocado a la parte de seguridad aplicativa. ArcSight, que se encarga propiamente de la operación en la seguridad. Y todos estos portafolios están de una u otra manera interconectados por medio de capacidades de Interset, los cuales proveen inteligencia artificial y aprendizaje basado en máquina para incrementar la capacidad que tienen nuestros productos. Y el día de hoy nos vamos a enfocar prácticamente a hablar sobre la línea de Fortify, donde tenemos la parte de seguridad aplicativa. ¿Por qué estamos en este enfoque sobre la cuestión de seguridad aplicativa? Porque entendemos que hoy en día el campo de acción de los atacantes, de los hackers y demás personas que quieren hacer daño a las organizaciones, se está moviendo más allá de la parte de atacar la infraestructura para tratar de vulnerar los sistemas operativos, los dispositivos. También se están enfocando mucho hoy en día a la parte de atacar directamente a la aplicación. Y esto es bastante sencillo de entender. Cualquier tráfico que nosotros pongamos hacia una aplicación que está sobre Internet, ya sea porque vamos a consumir algún web service, ya sea porque vamos a exponer un endpoint para que desde nuestras aplicaciones de cliente móvil podamos ejecutar algún proceso de negocio o para interactuar inclusive hacia con otros componentes de negocio, con otros entes de negocio, todo tráfico que va a llegar hacia la aplicación lo consideramos legítimo. Es decir, va a pasar por cualquiera de nuestros controles que pongamos en la seguridad perimetral, en la red, a nivel de los dispositivos y los datos, porque vamos a considerar que dicho tráfico va a ejecutar, va a realizar alguna opción o alguna operación de negocio, ¿no? ¿Y por qué es tan fácil vulnerar hoy en día las aplicaciones? Pues prácticamente porque la seguridad aplicativa desde el punto de vista de construir una aplicación segura desde que la estamos desarrollando es cualquier control que nos encontremos es inmaduro. Hay muy poco entrenamiento hacia los desarrolladores, hacia la parte de seguridad, por una simple y sencilla razón. Queremos que los desarrolladores construyan software de forma muy rápida, se enfoquen en la funcionalidad y consideramos que la seguridad es un componente que envuelve al código que ellos están preparando. La realidad es que los ataques que últimamente hemos tenido, lo que han hecho es vulnerar prácticamente porciones de código que no fueron escritas de manera segura. Y independientemente de que le pongamos estas protecciones de jardinizado y políticas de seguridad a nuestros entornos de la infraestructura técnica, de la infraestructura del application server, de los sistemas operativos, de la red, sigue siendo, como les digo, tráfico que llega directamente y por lo tanto, ¡pum!, vulneran las aplicaciones y desde ahí encuentran la capacidad para hacer un daño bastante fuerte, ¿no? Entonces, amén de que hoy en día, por nuestra misma entorno de competencia, tenemos que estar entregando servicios cada vez más rápido, tenemos que estar entregando funcionalidades cada vez de forma más continua, de tal manera que nos diferencien del resto de nuestra competencia, pero eso nos lleva a que los ciclos o los microciclos, ya sea
si estoy desarrollando en Waterfall, si estoy desarrollando en Sprint, si estoy desarrollando en cualquiera de los otros modelos de entrega acelerada, hacen que los tiempos de pruebas se reduzcan considerablemente y por lo tanto pensar que cada vez que voy a hacer un release tengo que hacer un conjunto de pruebas intensivas de seguridad y que eso me va a consumir tiempo y me va a poner en una posición de desventaja, pues hace que vivamos con estos riesgos, vivamos con el riesgo a sabiendas de que puede haber vulnerabilidades dentro de nuestros aplicativos. Y eso a los hackers, pues obviamente les ayuda su labor negativa de estar tratando de encontrar cómo penetrar dentro de las organizaciones de una forma ilegal. Hoy en día dentro de seguridad aplicativa, además, estamos saturados por nuevas cuestiones en la cuestión de la tendencia, perdón, del mercado, donde también cada una de estas nos va dando cada vez más elementos en términos de atención de lo que tengo que tener como consideración al momento de ejecutar estos controles de seguridad aplicativa. Por un lado, integrar la parte de la seguridad como parte del flujo continuo dentro de DevOps para crear estas cuestiones como DevSecOps, aplicar y verificar la seguridad en la configuración de aplicaciones containerizadas, el trabajar con la infraestructura como código, o lo que se le conoce como IAC, también para, en conjunto con toda esta parte de los pipelines de Continuous Integration y Continuous Deployment y la parte de los contenedores, ser mucho más eficiente, a administrar de forma correcta las vulnerabilidades, integrar tanto el análisis dinámico como el análisis estáticos como un solo componente homologado. Esto es decir, hacer mis pruebas de caja blanca y de caja negra, pero entregando un resultado homologado y consistente a lo largo de mi análisis. La parte de la integración es hacia la nube o de estar desarrollando aplicaciones que sean 100% de nube. También me está provocando que tenga que hacer mucha más conciencia en la seguridad de mis APIs y la utilización propiamente de open source que me facilita muchas veces el desarrollo acelerado. Ahora también tengo que considerar si esos componentes de open source no han participado en incidentes de seguridad y si los que estoy utilizando no me están exponiendo muchas más vulnerabilidades de las que ya por sí pudieran estarse encontrando en un software cuando no lo estoy desarrollando de la forma más adecuada, ¿no? Hablando específicamente de nuestro tema, los 5 riesgos que más pudieran estarnos afectando a comprometer la seguridad en mi negocio o a generar una brecha para de ahí atacar fuertemente mi negocio, podemos englobarlos en estos 5, ¿no? Hay una alta utilización cada vez más creciente del open source dentro de las organizaciones. La manera en que puedo identificar una vulnerabilidad, mitigarla, corregirla o eliminarla del todo, hace que la exposición de dicho riesgo o de dicha vulnerabilidad sea muy grande y por lo tanto mucha más probabilidad de que esa vulnerabilidad se convierta realmente en una amenaza, ¿no? Me cuesta mucho remediar, es muy costosa la remediación y por lo mismo muchas veces consideramos que vivir con el riesgo es preferible contra la inversión en la remediación. Y esto es por el punto en el cual detecto la vulnerabilidad y ahora sí que costo complementario de corregirla a lo largo de las etapas previas antes de estar en cuestión de producción, ¿no? Por otro lado, los mismos elementos de defecto que se han presentado en los últimos 5 años siguen estando idénticamente ordenados. Es decir, no hemos aprendido a corregir o a evitar que tengamos vulnerabilidades comunes. Y esto es, como les digo, por la falta
concientización, capacitación y adiestramiento de los equipos de desarrollo para no repetir los mismos errores en términos de seguridad aplicativa. Y por último, hablaremos un poquito de lo que es la falta de integración de los flujos de seguridad dentro de DevOps. Hablemos en particular del primer riesgo, la utilización de open source. En los últimos años se ha ido incrementando de forma escalonada la utilización de librerías y de frameworks de open source dentro de nuestros proyectos de desarrollo muy fuertemente. Encontramos, y de acuerdo con el último reporte que teníamos de Gartner, que ya cerca del 90% de los proyectos hoy en día utilizan algún componente de open source. Y el detalle es que el componente de open source como tal no lo revisamos, no confiamos en que no tenga ninguna vulnerabilidad o que sea un componente, si no ha sido evidenciado en por algún incidente de reputación, confiamos en que no tenga ningún backdoor, ninguna worm, ningún caballo de Troya, que no tenga nada por detrás que nos pudiera estar vulnerando en nuestras aplicaciones. La realidad es que las librerías, al no ser verificadas, van heredando propiamente en nuestras aplicaciones las vulnerabilidades que puedan tener. Y de repente estamos expuestos de manera muy amplia por la utilización excesiva de los componentes de open source. No digo que esto sea malo, obviamente nos ayuda mucho a acelerar nuestra entrega, a incrementar la capacidad de nuestras aplicaciones, pero sí tenemos que de una u otra manera mitigar el riesgo de dicha utilización. Hablando en particular de nuestro portafolio de soluciones, Sonatype es el componente dentro de la familia de Fortify que ejecuta lo que se conoce como un Software Composition Analysis o SCA. Este componente lo que hace es facilitar el análisis de las librerías y de las piezas de software de tipo open source dentro de nuestra codificación y comparar, una vez identificadas cada una de estas piezas, irlas a verificar contra principalmente la National Vulnerability Database, la NVD, para verificar si esa pieza de software no ha sido reportada como algo que puede provocar un incidente de seguridad o que haya participado en un incidente de seguridad. Adicionalmente a identificarla y revisar su reputación, Sonatype nos facilita el proceso de remediación al indicarnos qué versión de la librería deberíamos estar utilizando, cuál ya no tiene un problema de seguridad. Si la misma librería no ha sido remediada, te da opciones o te presenta alternativas para cambiar por otras librerías que hacen funciones similares, pero que no presentan dichas vulnerabilidades, ¿no? Entonces, mediante este componente podemos mitigar este riesgo que está muy presente y básicamente esto es porque los análisis de caja blanca, es decir, el análisis de código, generalmente se va a enfocar en lo que es desarrollado internamente. Cualquier librería que ya viene compilada, si no tengo la posibilidad de analizar a nivel de pseudocódigo o de código compilado las vulnerabilidades, nuestros analizadores las van a pasar por alto. Entonces, de esta manera, con el Software Composition Analysis, lo que hacemos es distinguir la pieza de software que sí puedo analizar por medio de mis componentes de análisis estático, de los componentes que voy a determinar como open source, que no los puedo analizar, pero que sí puedo ir a verificar contra las bases de datos de vulnerabilidades, ¿no? La principal, como les digo, es NVD, pero también nos conectamos con Zinc, nos conectamos con Code Warrior y
Hay otra tercera base de datos, cuarta, perdón, base de datos ahorita que no recuerdo, que es contra las que se realiza todo este análisis de vulnerabilidad. En cuanto al riesgo 2, la exposición prolongada. A pesar de estar hoy en día cada vez más enfocados en parchar, en jardinizar nuestros servicios, nuestros componentes, manejar mediante políticas los parchados de forma adecuada, todavía al día de hoy se estima que se requieren cerca de 279 días en promedio, de acuerdo con la investigación realizada por el área de seguridad de IBM, para identificar y contener una brecha de seguridad, provocada obviamente puede ser por distintos elementos, ¿no? Pero una vez que la brecha ha sido explotada, es que nos podemos dar cuenta de que existe, pero muy posiblemente ya fue explotada en el pasado sin que tuviéramos conocimiento. Y entonces, a lo que se refiere esta cantidad de días es todo el tiempo en el cual pude estar vulnerado con respecto de estas brechas en mi seguridad. Si quisiéramos contener o reducir esta exposición, al menos desde el punto de vista de seguridad aplicativa, la idea es que pongamos la seguridad lo más a la izquierda posible, hablando en términos del ciclo de desarrollo, este shift left que le llamamos de seguridad, para que desde nuestros análisis de caja blanca como el análisis de caja negra, podamos identificar vulnerabilidades antes de llevarlas a un entorno productivo. La plataforma de Fortify nos facilita o nos habilita a realizar estos análisis de forma integrados, tanto en mis aplicaciones de código web como aplicativos de tipo Team Client. Puedo ejecutar análisis hacia mis componentes de web services, mis APIs, ya sea que estén en REST, ya sea que estén en SWAP, y hacia las aplicaciones móviles, de tal manera que mi universo de aplicativo, tanto a nivel de mis Team Clients, mis aplicaciones web, mis componentes de construcción de negocio o estos web services y mis aplicaciones móviles, sin importar si son para una tableta o para un celular, vamos a tratar de englobarlas mediante mis análisis tanto estáticos como dinámicos, de tal manera que no tenga que llevarme a mi ambiente o a mi entorno productivo vulnerabilidades que después puedan ser explotadas, generando estas brechas e impactando de esta manera a lo largo de la exposición propiamente de la brecha, ¿no? Ahora bien, de acuerdo con Forrester, es cerca de 30 veces más costoso remediar una vulnerabilidad y conste, remediar quiere decir eliminar completamente la vulnerabilidad identificada. Cuando hablamos de seguridad aplicativa, que generalmente decimos, ok, este componente de software o esta pieza de software tiene presente esta vulnerabilidad, vamos a pensar un SQL injection. Oye, ¿sabes qué? Puedo programar o puedo aplicar una regla en mi Web Application Firewall para evitar que se haga dicha inyección de código a la aplicación. No lo vamos a considerar una remediación, lo vamos a considerar una medida colateral, esto es, una mitigación a mi remediación, porque si mi aplicativo, por alguna razón, lo muevo a otro entorno, o mi regla en el Web Application Firewall está mal configurada, la vulnerabilidad sigue presente y puede seguir siendo explotada. Entonces, en este análisis de Forrester, lo que ellos indican es remediar, eliminar la vulnerabilidad presente en el código. Si yo la identifico en producción, es 30 veces más costoso
que haberlo identificado en etapas previas. Para facilitar esto, para tratar de eliminar este riesgo, dentro de Fortify nosotros poseemos una herramienta que le llamamos Security Assistant. El Security Assistant lo que permite es que el desarrollador desde su entorno de trabajo, de manera muy similar a como haría un analizador de léxico o de sintaxis que le dice cuando está programando, oye, ¿sabes qué? La variable que estás expresando en esta asignación no la has declarado, no existe o no está presente, ve y declárala para que no tengas un error o posteriormente en una etapa de compilación, o si la sintaxis que estás exponiendo es la adecuada, etcétera. Security Assistant lo que va haciendo es analizando el código a manera de cuando se está escribiendo para detectar desde ese momento si la técnica de programación está generando una vulnerabilidad dentro de mi código. De esta manera, movemos la identificación, e inclusive ni siquiera identificación. Lo que se busca es que no exista la vulnerabilidad, que no sea producida desde el mismo momento en que estoy programando mis componentes de código, mis pedazos de código que después se van a conjuntar en un aplicativo. Entonces, el hecho de no generar una vulnerabilidad no es que estemos eliminándola, estamos inclusive programando asistidos de manera, por medio de este componente, por medio de este plugin en mi entorno de desarrollo, de tal manera que evite que genere una vulnerabilidad y por lo tanto, los siguientes elementos, las pruebas de componentes de integración, las pruebas UAT, no tengan que también tener un componente fuerte de análisis en materia de seguridad. No significa que las voy a dejar de lado, pero significa que dado la secuencia que estoy preparando, dado que el código que me está entregando mi programador fue previamente validado por Security Assistant, me voy a enfocar a las pruebas de seguridad ya en un entorno integrado, pero no a nivel de componente de software específico, ¿no? Entonces, con esto lo que tratamos de evitar es estos costos tan fuertes en remediar una vulnerabilidad cuando la detecto en mis pruebas UAT o peligro cuando la detecto ya en mi ambiente o entorno de producción. Defectos comunes. Y esta es una de las más tristes que tenemos por ahí a mí, porque habla mucho de la poca educación que tenemos en materia de programación o de práctica de programación segura. El OWASP Top 10, el último reporte que se tiene por ahí, fue el del 2017, en términos de cuáles son las vulnerabilidades más comúnmente identificadas, siguen siendo básicamente las mismas que teníamos en el 2013. Es decir, entre este último reporte y el anterior pasaron 4 años y por extraño que parezca, podemos decir inclusive por ridículo que parezca, las 3 primeras vulnerabilidades presentes en piezas de software siguen siendo exactamente las mismas. El injection, la manera incorrecta de manejar la sesión y la autenticación en un aplicativo y el cross-site scripting siguen siendo los 3 principales errores comunes en términos de práctica de programación que después se convierten en vulnerabilidades al no manejarlos desde la programación de forma adecuada. E inclusive, si vemos los demás, siguen básicamente siendo los mismos. La única gran diferencia es que el Top 10, a partir de 2017, combinó lo que es el Insecure Direct Object Reference y el Missing Function Level Access Control en una sola categoría de vulnerabilidad conocida como Broken Access Control. Y a partir del 2017,
empezó a manejar también lo que era las APIs desprotegidas. Entonces, este orden de identificación de vulnerabilidades no es como está la clasificación, es el orden en el cual se han encontrado la mayor cantidad de vulnerabilidades dentro del software. Nuestro objetivo como Fortify, como plataforma, es tratar de facilitar, obviamente, la detección y eliminación. Para esto, las herramientas que forman parte de la suite, es decir, no solamente nos vamos a concentrar en hacer un escaneo de nuestras aplicaciones, sino que lo complementamos con otros componentes como es el Security Assistant, Audit Workbench y el Software Security Center. Estas tres herramientas lo que permiten es que trabajen en conjunto como un equipo integrado desde el punto de vista de seguridad a los desarrolladores, los líderes de equipo y auditores en la identificación y corrección. Pero algo muy particular es que los tableros que presentamos a lo largo de la integración de los distintos proyectos de escaneos y de las distintas versiones que las piezas o las aplicaciones se van agregando dentro de nuestra plataforma de análisis de vulnerabilidades, permiten identificar si dentro de mi organización tengo una mala práctica y en dónde más está enfocada dicha mala práctica, para a partir de ahí entonces tomar acciones correctivas. Inclusive dentro de nuestra plataforma on demand, lo que es nuestra versión de Fortify como servicio en la nube, lo complementamos inclusive con microcursos que permiten enfocar en sesiones muy breves, estamos hablando de cursos de 2 a 3 horas cuando máximo, el que los programadores se capaciten en una vulnerabilidad en específico. Y de tal manera que me facilite a mí como organización planificar mi capacidad en términos de programación segura, atacar en donde tenga mi mayor debilidad, e inclusive indicar cuando tengo desarrollos por parte de terceros y que voy a revisar en su análisis, poderle decir a ese socio de negocio, ¿sabes qué? Tienes esta mala práctica. En los últimos X, Y o Z proyectos, las vulnerabilidades más comunes presentes, la A, la B y la C. Prepara tu equipo porque entonces ya te voy a empezar a poner alguna penalidad si no veo que corrijas una mala práctica dentro de tu programación. Como le digo, esta mala práctica típicamente en los desarrolladores porque ellos, la idea es que estén enfocados a funcionalidad, no estén pensando en si la aplicación la estoy desarrollando de la manera más segura. Pero si siempre están presentes, quiere decir que al menos tenemos mala práctica en nuestra en place, en sitio, en nuestra organización. Y eso también hace que mi seguridad perimetral en la infraestructura de mis reglas, de los firewalls, de el hardening que voy a aplicar a los application servers y demás elementos, también tengan que estar considerando algo que debería haber sido corregido desde el nacimiento propiamente de cada proyecto. Por último, el último de los riesgos, la falta de integración con DevOps. De acuerdo con el reporte de IBM, el costo promedio de remediar una brecha cuando estamos hablando de un entorno ya de automatización dentro de mi pipeline de Continuous Integration y Continuous Deployment, de integrar las pruebas de seguridad y automatizarlas, es el doble de lo que me cuesta cuando yo ya lo tengo completamente integrado. Y aquí estamos hablando de, oye, yo utilizo GitLab y quiero desde GitLab, cada vez que una pieza de software haga commit por parte de mis desarrolladores, que GitLab integre el proyecto y automáticamente lance
la solicitud de escaneo de código estático, de caja blanca, como le llamamos, ¿no? Si el resultado de dicho escaneo es exitoso, ok, yo ya me disparo hacia a lo mejor algún orquestador como tipo Jenkins para que tome el código, lo empaquete, lo ponga en un entorno de pruebas de QA y desde ahí dispare a mi prueba de seguridad de caja negra, ¿no? Lo que se le conoce también como un análisis dinámico. Entonces, y de nuevo, si el resultado es exitoso, quiero pasar a mi siguiente pipe o a mi siguiente flujo dentro del ya mi proceso de liberación continua o arrancar los flujos de remediación, arrancar las acciones y políticas de remediación que necesito. Cuando podemos integrar, porque nuestro componente de análisis de seguridad puede ser invocado e integrado dentro del pipeline, el costo de remediarlo es mucho más bajo que siguiendo un esquema tradicional, ¿no? De las grandes ventajas que presenta nuestra plataforma Fortify es ahora sí que su diseño pensado en trabajar de forma integrada con los flujos de Continuous Integration y Continuous Deployment, ya sea por las APIs, es decir, casi cada componente, cada uno de los elementos funcionales dentro de la plataforma puede ser invocado desde APIs basadas en redes bajo el formato de Swagger, e inclusive proporcionamos plugins desde los marketplaces de Jenkins, de GitLab, de GitHub, para que te faciliten la integración y la llamada hacia la plataforma de Fortify para facilitar esta automatización e incorporación, ahora sí que de la parte de SEC dentro de la parte de DevOps, y realmente estar en esta funcionalidad de DevSecOps desde el punto de vista del análisis sobre mi aplicativo. En resumen, Fortify es una plataforma de seguridad aplicativa que nos permite trabajar en mi ambiente de desarrollo, tener un repositorio común, facilitar la integración hacia mis flujos de DevOps. Todo su acceso es por medio de interfase ya de navegadores, una aplicación que ya no tiene estos clientes locales. Puedo trabajar completamente desde un entorno web, puedo trabajar con sus APIs para integrarlo con otros componentes, y también tiene estas capacidades de colaboración dentro de la plataforma que no se quedan dentro, sino que también yo puedo integrarla con algunos otros elementos, como por ejemplo puede ser Bookzilla y Jira para el manejo y corrección de defectos encontrados dentro del software, ¿no? Tengo muchas maneras de desplegarlo. Puedo hacer un despliegue completamente on-premise, puede estar basado completamente en servicio en la nube, o puede estar en un esquema de despliegue híbrido para todas las capacidades que contiene el servicio, ¿no? ¿Qué podemos escanear? Hacemos análisis estático. Hay cerca de 27 lenguajes que soportamos para hacer los análisis estáticos de caja blanca. En términos de análisis dinámicos, tenemos la capacidad de hacer análisis en profundidad, poder trabajar con templates, poder trabajar con flujos, poder trabajar con patrones que programamos como macros en la secuencia que yo necesito validar. Hay muchos elementos dentro de DAS que lo hacen muy flexible, que lo hacen muy fácil su definición de alcance dentro del análisis dinámico. Por la parte de móvil, también tenemos la capacidad de analizar los clientes tanto para iOS como para Android. La parte del software composition analysis por medio de Sonatype. También tenemos la capacidad de escanear las APIs, tanto en REST como en SWAP, y ejecutar lo que es análisis de infraestructura, código como infraestructura, ¿no?
Complementamos nuestra oferta con servicios de capacitación. Hay entrenamiento para los desarrolladores, programas de soporte, servicios profesionales. Poseemos también elementos y con esto quiero hablar, hay un componente que se llama Audit Assistant, que es una inteligencia artificial que lo que hace es analizar los resultados de los escaneos para identificar falsos positivos, remediar categorizaciones e inclusive establecer acciones auditables sobre los resultados del código. Y también tenemos la parte del servicio administrado, ¿no? La parte de Fortify On Demand, que es nuestra oferta en la nube. Toda ahí ya no tenemos que preocuparnos por nuestra infraestructura, ni si escala, etcétera, etcétera. Todo eso se encarga el equipo tecnológico e inclusive si quisiéramos tener el análisis por parte de una persona física, por un experto en seguridad, por un hacker, por así llamarlo, que analice a nuestra aplicación los resultados de los escaneos en vez de meterlos sobre la parte de la inteligencia artificial, sino que lo haga una persona, también tenemos ese tipo de servicios dentro de Fortify On Demand. En resumen, Fortify simplifica la seguridad aplicativa. Trabajamos desde el entorno de desarrollo, haciendo esta ejecución de Shift Left. Trabajamos a lo largo de los pipelines, tanto en la parte de Continuous Integration como Continuous Deployment, facilitando los análisis de composición de software, los análisis estáticos, los análisis dinámicos. Y algo que no platicamos aquí es un poquito de la parte de ya el entorno de producción, donde también tenemos un componente que se le conoce como Application Defender, que es un agente que está analizando o monitoreando de forma continua cómo se está comportando la aplicación y si fue liberada con una vulnerabilidad descrita o encontrada desde la parte del análisis, pero que por alguna razón de negocio se tuvo que llevar a producción, etcétera, él está en comunicación continua con la parte de los resultados para entonces saber qué es lo que tiene que monitorear efectivamente y si se presenta un ataque, actuar en consideración y en coordinación con los Web Application Firewall para proteger al aplicativo. Entonces, estos 4 grandes componentes los tenemos tanto en ambientes on-premise, como en nuestro servicio en la nube, conocido como Fortify On Demand. Hasta aquí hemos llegado al final de esta presentación. Si pasemos entonces a la sección de preguntas y respuestas. Y Karina, no sé si me puedes ayudar a la coordinación en términos de las preguntas y respuestas por parte de la audiencia, si existiesen. Sí, claro, hasta el momento no tenemos preguntas. No sé si en este momento alguien quiera comentar alguna aquí en la sección de Q&A o también a través del chat en cualquiera de las dos opciones. No sé si adicional a la presentación hay algo que nos quieras comentar, Emilio, o si te parece bien, pasamos a la parte de Kahoot. Pues de mi parte sería todo digo, el mundo de la seguridad aplicativa, realmente como poníamos al inicio. Generalmente nos enfocamos mucho en, oye, que alguien vaya y me analice mi código, y si no presenta ninguna vulnerabilidad, estoy correcto, pero si presenta alguna vulnerabilidad, ya el entorno de corrección, muchas veces es donde fallamos en esta parte, ok, ¿cómo administro eficientemente las vulnerabilidades? Es más, ¿cómo corrijo si tengo una mala práctica? Y posteriormente, y ya sobre los entornos actuales y nuestras arquitecturas modernas de desarrollo aplicativo, ok, ¿cómo facilito la integración?
Esas tres preguntas, más allá de qué hago con mi análisis de código, sino cómo me complemento realmente para que esta función de seguridad aplicativa la integre dentro de mi ciclo, dentro de mi flujo de desarrollo de aplicaciones, dentro de este eh, ciclo de vida de las aplicaciones, y no verlo como un ente externo, no verlo como un elemento que está ahí y que muchas veces consideramos que es un showstopper, ¿no? En el sentido de, oye, ya empaqueté mi aplicativo, ya lo probó el área de QA, y si le hicieron todas las pruebas funcionales, ahora llega el área de seguridad y me dice, ¿sabe qué? Tu pieza de software tiene 10 vulnerabilidades críticas, no puede salir hacia producción, y resulta que tenemos al project manager encima de nosotros. Uy, no debemos de ver este tipo de escenarios como algo que es un dolor de cabeza, algo que me impide llegar a producción. Realmente lo que tenemos que hacer es integrar la seguridad aplicativa dentro de mi flujo. Y Fortify, bueno, es una plataforma diseñada para ello. Más allá de que su funcionalidad principal sea el escaneo, la diversidad de componentes que conforman la plataforma, su objetivo de diseño es facilitar la incorporación de la seguridad aplicativa dentro de la práctica de desarrollo, ¿no?